Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Hemos hablado de las señales análogas y de las señales digitales. Y conocemos que en la naturaleza todas las señales son representadas de forma análoga, es decir, una variación suave y continua de valores que representan los fenómenos físicos y magnitudes físicas como temperatura, presión, sonido y velocidad. Pues bien, no solamente quiero hablarte de eso, quiero hablarte de que en los sistemas digitales se requiere transformar las señales digitales para poder manipular algunos valores de tal forma que podamos tener la eficiencia y la eficacia que presentan los sistemas digitales. Entonces, para eso debemos hacer conversiones en forma de numeración digital. La información se debe codificar de manera digital. Y para eso existe en esta ocasión una conversión que debe existir en 4 sistemas fundamentales. O sea, el mundo que nosotros conocemos lo manejamos en el sistema decimal. Por ejemplo, la calculadora que tienes o tu celular. O sea, conocemos de que hay números de una manera tal que lo podemos comprender como seres humanos. Pero las computadoras no lo entienden. Y para eso se trabaja con el sistema binario, sistema octal y sistema hexadecimal. Te lo presento. El sistema binario consiste de una base 2 y de dígitos que van del 0 al 1, o sea, 2 dígitos. Y hay que definir algunos aspectos muy importantes para que podamos entender qué es esto de sistema, qué es esto de base y qué es esto de dígito. Bien, podemos definir, si me permite, lo que es un sistema numérico. Los sistemas numéricos no es más que el conjunto ordenado de símbolos con sus reglas. Y estos símbolos, por así decirlo, se utilizan para representar cantidades. En este caso tenemos los 4 sistemas base que vamos a estar estudiando en esta segunda clase virtual que hemos llamado sistema de numeración. Te lo presento: binario, octal, decimal y hexadecimal. Entonces, todos ellos tienen, por así decirlo, manipulación de números o integrados por medio de dígitos. Los dígitos, ¿qué son los dígitos? Es la representación mínima y por sí de cada uno de los símbolos que están comprendidos dentro de cada uno de los sistemas. Quiero que ponga y preste atención a un concepto denominado base. La base no es más que un sistema numérico y es el número de dígitos diferentes, ¿verdad?, usado en el sistema. Por ejemplo, para el sistema binario la base es 2. Presta atención, 2 símbolos son que lo conforman, el 0 y el 1. Todas las señales digitales van a ser representadas de manera binaria a través de 0 y 1. Y con esto, los sistemas digitales van a poder procesar esta información para sumar, restar, multiplicar, memorizar información y poder hacer entonces algunos cambios de esta señal. El sistema octal está compuesto por una base de 8. Significa octal, viene de 8, recuérdalo, 8 octal, y representa 8 dígitos, que van del 0 al 7. Y el conteo empieza en 0 hasta el número 7. Si tú cuentas, te vas a encontrar con 8 dígitos. Sistema decimal. Ya sabes, el sistema decimal es el que trabajamos nosotros. Y la mejor manera de recordarlo son los dedos de la mano o los dedos de los pies. Con esto nosotros combinamos estos números y representamos cualquier cantidad en lenguaje humano. Por consiguiente, existen 10 dígitos que van del 0 al 9. Y por último te presento un sistema que es sumamente importante, el hexadecimal. Con este sistema se representan los programas que nosotros hacemos en los diferentes tipos de aplicaciones y por consiguiente tiene 16 símbolos. Esos símbolos van del 0 al 9, allí van 10 símbolos. Y el resto, los otros 6 símbolos, están representados por letras. Por ejemplo, para el número 10 se representa por la A, para el número 11 la B, la C, la D, la E y la F hasta llegar a 15. Esto, en forma digamos, de conclusión para esta primera etapa, quiero que te quedes con conceptos muy claros. Que el mundo análogo se transforma en numeración digital. Y que esa numeración digital se requiere para poder manipular las señales análogas que hemos estado viendo en la electrónica analógica.
Entonces la electrónica digital se fundamenta en 4 sistemas de numeración, y que estos sistemas de numeración de una manera u otra se combinan para poder representar las cantidades en el trabajo digital que hacen los equipos y los sistemas digitales. ¿Cuáles son esos? Sistema binario, sistema octal y sistema hexadecimal. Posteriormente te voy a explicar cómo hacer operaciones y conversiones entre estos sistemas. De esta forma, principalmente iniciaremos con conversiones de sistema decimal a binario y de binario a decimal. Luego haremos de sistema decimal a octal y luego de octal a decimal. Y luego haremos de sistema decimal a hexadecimal y de hexadecimal a decimal. Y por último, haremos combinaciones entre sistema binario, sistema octal y sistema hexadecimal. Quédate con nosotros, no te vayas y no te pierdas esta serie de clases representando todo lo que son los sistemas digitales, y en este caso estamos hablando tratamiento con sistema numérico digital. Bien, a continuación te explicaré cómo funciona el sistema decimal. Si logras comprender cómo funciona el sistema decimal, vas a poder comprender cómo funciona cualquiera de los otros sistemas, es decir, el binario, octal y también el hexadecimal. Bien, ¿qué podemos establecer? Podemos establecer que el sistema decimal está compuesto por 10 dígitos, es decir, números que van del 0 al 9. Con ello podemos representar cualquiera de los números que nosotros entendemos a nivel natural. Supongamos que tenemos el ejemplo de 956. ¿Qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar que el lugar que ocupa cada dígito en una determinada cifra, sin importar cuál sea, indica su valor. Es decir, que cada posición de cada dígito tiene un peso determinado. Vamos a desglosar esto un poco para que puedas entender y yo pueda estar claro en cómo el 956 puede funcionar utilizando la base 10. Lo primero que tenemos que estar conscientes que esta posición 900 es lo mismo que multiplicar 9 por 100 sumado de 5 por 10 sumado por 6 por 1. Si nosotros sumamos el resultado de 9 por 100 es 900, de 5 por 10 50 y de 6 por 1 es 6, vamos a obtener el número 956. Pero ¿cómo podemos representar esto mejor? Utilizando la base 10, ya que es el sistema decimal. De esta forma, el 9 se queda ahí y el 10 lo vamos a elevar con una base. El 10, la base 10 la elevamos a 2. Representa, ¿verdad?, que multiplicamos 10 por 10, o sea, 10 por sí mismo. Luego, 5, que es el número que estamos utilizando como dígito, por la posición o el peso que tiene el 5. Como está en la segunda posición, el número 10 lo podemos representar como 10 a la 1. Y luego vamos a sumar el resultado de multiplicar el 6 que se encuentra en la primera posición de derecha a izquierda multiplicado por la base 10 elevado a la 0. Todos sabemos que en la ley de la potencia todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por eso que 10 a la 0 da 1 multiplicado por 6 me da entonces el número 6. Luego voy a poner aquí 6 más. Aquí vemos entonces la base 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 1 es 10. Por 5 es 50. Más 10 elevado a la 2 es multiplicar 10 por 10. Voy a hacerlo acá y se va a observar que es 100. Entonces aquí tengo 100 por 9 es 900. En conclusión, podemos observar que cuando yo sumo 900 más 50 más 6, obtengo el número 956 en base 10. Bien, hasta aquí hemos aprendido que el sistema decimal tiene 10 dígitos
y que el lugar que ocupa cada dígito en una determinada cifra indica su valor. Ojo con esto, el primer dígito que aparece a mano derecha del número junto con la base 10 que se representa en un subíndice será el de la primera posición. Entonces, si la base es 10, lo vamos a elevar a la 0. Siempre la primera posición va a estar elevada a la 0. La segunda posición va a ser elevada a la 1, o sea, 10 elevado a la 1. Y la tercera posición, 10 elevado a la 2. ¿Qué sucedería si hubiese un número como 1956, por ejemplo? Entonces tendríamos que elevar la potencia o la posición, sería 10 elevado a la 3 y hacer el mismo proceso. Bien, hasta aquí cómo funciona el sistema decimal. A continuación veremos cómo funciona el sistema binario. Quédate con nosotros. El sistema binario. El sistema binario está representado por dos dígitos, el 0 y el 1. Y para comprender de que el lugar que ocupa cada uno de los dígitos que vamos a representar en un número binario, y cada uno de esos dígitos tiene un peso según la posición que ocupe, tenemos que manejar el sistema de la base 2 elevado a la potencia según la posición que ocupe el dígito. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos el número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 dígitos binarios. Entonces, si nosotros sabemos que la base es 2, vamos a colocar aquí el número 2 y vamos a colocarle a todos los números su base. Pongo la flechita para indicar que hay que multiplicar la base, el resultado de la base, elevado a una potencia por el número 1. Ahora decimos, la primera posición va a tener la potencia de 0, la segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El resultado será entonces multiplicar, resolver la potencia y multiplicarla por 1. 2 a la 0 es 1, por 1 da 1. Aquí tenemos 2 a la 1 por 1 es 2. 2 a la 2 es 2 por 2, 4. Así que 4 por 1 da 4. 2 a la 3 es 8, o sea, 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Ese 8 por 1 me da 8. 2 a la 4 es como multiplicar el 8 por 2 y me da 16. 2 a la 5, entonces multiplicar el 16 por 2 y me da 32. 2 a la 6 es 2 por 32 y me da 64. Y 2 a la 7 es multiplicar 64 por 2, 2 por 4, 8, y 2 por 6, 12, da 128. ¿Ya ves? Cada posición de derecha a izquierda tendrá un peso. ¿Cuánto pesa la primera posición? 1. La segunda, 2. Tercera, 4. La cuarta, 8. La quinta, 16. La sexta, 32. La séptima, 6, 4. Y la octava, 128. Bien, hasta aquí podemos resumir dos cosas importantes. Sistema binario compuesto por dos dígitos. Cada lugar tiene un peso. Cada lugar dentro del número binario tiene un peso. Y ese peso
obviamente tiene un valor. Por consiguiente, si partimos de derecha a izquierda, el primer dígito va a pesar 1, el segundo dígito, esa posición vale 2, así sucesivamente hasta llegar a n cantidad de dígitos. Hasta aquí hemos representado el sistema binario. Bien, ahora te voy a enseñar cómo hacer conversiones de números binarios a números decimales. Para eso tenemos que tomar en cuenta de que vamos a separar el número que vamos a convertir, o sea, los dígitos binarios, para llevarlo a el resultado en decimal. Bien, colocamos de manera separada los números que vamos a trabajar. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Este es el dígito binario. Entonces, en la parte superior vamos a colocar la base 2 y su respectivo peso, que está representado por la potencia a la cual se eleva la base 2. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Entonces vamos a resolver esta potencia. Sabemos que esto pesa 1 y lo multiplicamos por el 1. Esto pesa 2, como lo vimos en el video anterior. Esta posición pesa 4. Te doy un tips. Tú puedes ir doblando cada uno de los números anteriores y vas obteniendo el número posterior. Por ejemplo, esta posición, ya yo sé que vale 8 porque doblo a 4. El 8 lo doblo aquí, me da 16. Este lo doblo, me da 32. Este 64 y este 128. Teniendo las posiciones, solo resta multiplicar cada posición por el número que representa el dígito binario. Ejemplo, 1 por 1, resultado, me da 1. Y le sumo el resultado de 2 por 0, que es 0. 4 por 1, 4, 8 por 0, sumamos 0, 16 por 1, 16, 32 por 1, 32 por 0 y 128 por 1 da 128. ¿Qué nos queda sumar? Los números que aparecen a continuación y eso nos dará el resultado que estamos buscando. Es decir, 128 más 32 más 16 más 4 más 1. Entonces vamos a sumarlo y vamos a obtener el resultado adecuado. 128 más 32 más 16 más 4 más 1. Eso da 181. Es decir, que el resultado es 181 en decimal. O sea, el número binario 10101101 está representado por el 181 en decimal. Entonces, esta es la forma más sencilla de convertir cualquier número de binario a decimal. Tomando en consideración las potencias, los pesos, multiplicados por el valor binario, obtenemos los resultados y luego los sumamos. ¿Ok? Hasta aquí, conversión de binario a decimal. No te pierdas ahora la conversión de decimal a binario y vamos a trabajar con el mismo número, 181, para que pueda ver que llegamos al mismo resultado en binario. 3. Bien, ¿cómo están, muchachos? Ahora vamos a convertir números de decimal a binario. Y vamos a utilizar el mismo 181 para comprobar si somos capaces de llegar a obtener el número binario que teníamos anteriormente en el video anterior. Vamos a ver. Tenemos tres columnas que vamos a colocar siempre. Una para la división, otra para el cociente y otra para el resto. La base que vamos a utilizar para dividir va a ser entre 2. ¿Sabe por qué? Porque estamos dividiendo a base binaria. O sea, estamos transportándonos a base binaria.
Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener 181, lo vamos a dividir entre 2 y vamos a colocar cuánto es el resto que nos queda producto de esa división. Es decir, 181 dividido entre 2, eso nos da 90.5. Entonces significa que es el cociente, nos va a dar 90, y si yo multiplico 0.5 por 2, me da 1 como resto, que es la base. Entonces ahora obtengo nuevamente el cociente 90, lo divido entre 2, eso me va a dar 90 entre 2, 45. Me da 45 y no sobra nada, significa que el resto es 0. Ahora tomamos el 45 y lo dividimos sucesivamente entre 2. Significa entonces que el 45 nos va a dar a nosotros un resultado de 22.5. Si usted multiplica, ¿verdad?, el 0.5 por 2, le da un resto de 1 y obtiene 22. Entonces, el cociente 22 nuevamente lo dividimos entre 2. A simple vista vemos que nos da 11 y tenemos un resto de 0. Ahora tenemos 11, cociente 11 entre 2, eso nos da a nosotros 5, porque 2 por 5 es 10, y sobra 1. Entonces acá tenemos el 5 dividido entre 2, y eso nos va a dar a 2 como cociente, y nos va a sobrar 1. Luego vamos a tener el 2 dividido entre la base 2, y eso nos va a dar a nosotros 1 como cociente y 0 como resto, porque la división es exacta. Luego tenemos el 1, que es el cociente, entre 2, y vamos a observar que el cociente va a ser 0 porque no se puede, y vamos a tener un resto de 1. Ahora nosotros tenemos que los restos van a representar nuestro número binario, pero tomando en consideración cada una de las posiciones. Veamos cómo lo debemos hacer. Este dígito, el primer resto, le vamos a llamar el dígito menos significativo. En inglés, low signification bit, o sea, que el primer número, 1, es el que menos pesa. Esta posición es el dígito menos significativo. Luego vamos colocando sucesivamente los diferentes restos que nos fueron dando. De un 0, aquí tenemos 1, tenemos 0, tenemos 1, luego 1, luego 0, luego 1. Entonces tenemos el número 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. El mismo número que obtuvimos en el video anterior cuando pasamos de binario a decimal. Bien amigos, hasta aquí tenemos la conversión de decimal a binario. Quiero decirte algo para concluir. Cada vez que vayas a convertir número de decimal a binario, tienes que tomar en cuenta la base. Entonces hace 3 columnas, división, cociente, resto. Luego esa base va a dividir al número que estás trabajando y te va a dar un cociente. Ese cociente muchas veces no es exacto. Esa fracción decimal la multiplica por la base 2 y te va a dar el resto. Por ejemplo, nosotros sabemos que 181 dividido entre 2 no da exacto, da 90.5. El 90 es el cociente y el 0.5 lo multiplica por 2. 0.5 por 2 te da 1 y el resto. Entonces, de esa forma vas a hacer lo que se denomina división sucesiva. A propósito, este método se llama división sucesiva. ¿En qué? División sucesiva por base de 2, porque estamos transportando el número decimal a binario. Al final vas a tener un grupo de números donde el primer resto representa el bit menos significativo, o el LSB, Low Signification Bit en inglés, y el último resto representa el bit más significativo, o sea que el que mayor peso tiene. Por consiguiente se va a llamar More Signification Bit. En inglés es, en español
bit de mayor significación. Bien, hasta ahora muchas gracias por atender esta clase de sistema numérico y has aprendido a transportar números del sistema decimal a binario y de binario a decimal. Espero que te quedes con nosotros para las próximas clases. Vamos a trabajar el sistema octal y el sistema hexadecimal, transportándolo al sistema decimal y de decimal a sistema octal y sistema hexadecimal. Pásala bien, buenas tardes.